Si no comprendes la Trinidad, no comprendes a Dios, la explicación que necesitas. Antes de comenzar, tengo un pedido muy importante que hacer. Si crees en el poder de Dios y deseas crecer en la fe, deja ahora tu amén en los comentarios y suscríbete para recibir el mensaje de Dios diariamente. ¿Sabías que hay un misterio en la Biblia que ha desconcertado a creyentes por siglos? La Trinidad es una de las verdades más profundas de la fe cristiana, pero muchos aún la malinterpretan. ¿Cómo puede Dios ser uno y al mismo tiempo tres personas distintas? Algunos dicen que no tiene sentido, otros afirman que es imposible, pero la respuesta está en las Escrituras, y hoy la vamos a revelar. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona realmente la Trinidad, por qué es tan importante para nuestra fe, y si hay pruebas claras en la Biblia Sagrada que la confirmen, quédate hasta el final de este video. Lo que vas a descubrir aquí podría cambiar tu forma de ver a Dios para siempre. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y no quiero que te pierdas estos mensajes que fortalecen la fe. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que vamos a compartir hoy te dará una nueva revelación sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dime, ¿alguna vez has sentido la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber tu experiencia. Ahora sí, comencemos. Al misterio de la Trinidad. Desde tiempos antiguos, la Trinidad ha sido un tema que despierta asombro, reflexión e incluso debate dentro de la fe cristiana. La idea de que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha sido un misterio que desafía la lógica humana. No se trata de tres dioses, ni de una única entidad que cambia de forma según la situación, sino de una realidad divina que trasciende nuestra comprensión terrenal. A lo largo de la historia, este concepto ha sido objeto de estudio, oración y revelación para los discípulos de Cristo, quienes han buscado entender su profundidad a la luz de la Biblia Sagrada. La Trinidad no es solo una doctrina abstracta, sino una verdad espiritual que transforma la manera en que los creyentes experimentan su relación con Dios. Hablar de la Trinidad es adentrarse en el corazón mismo del amor divino, en la forma en que Dios se ha revelado a la humanidad para traer salvación y redención. En la Biblia Sagrada se nos muestra a un Dios que actúa en unidad perfecta, llevando a cabo su voluntad a través de sus tres manifestaciones. El Padre es el Creador soberano, aquel que establece la alianza con su pueblo y cumple sus promesas con misericordia infinita. El Hijo, Jesús, es la manifestación visible de ese amor divino, quien con sus milagros, parábolas y sacrificio en la cruz nos abrió el camino a la salvación. Y el Espíritu Santo, la presencia viva de Dios en nosotros, nos guía con sabiduría, nos fortalece en la fe y nos revela las verdades ocultas de la palabra. Muchos cristianos, a lo largo de los siglos, han intentado explicar la Trinidad con analogías para hacerla más comprensible, pero sigue siendo un misterio que solo puede entenderse plenamente a través de la fe. No es un concepto que pueda reducirse a una simple fórmula matemática, sino una realidad espiritual que se experimenta en la oración, en la comunión con Dios y en la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, más allá de intentar analizarla con una lógica terrenal, debemos acercarnos a este misterio con humildad, permitiendo que Dios mismo nos lo revele a través de su palabra y nuestra relación con Él. La fe cristiana no se basa en explicaciones humanas, sino en el poder de Dios manifestado en cada creyente. En este video, exploraremos cómo la Biblia Sagrada revela la Trinidad, desmintiendo conceptos erróneos que han surgido a lo largo del tiempo. Es importante recordar que, aunque la palabra Trinidad no aparezca explícitamente en las Escrituras, su enseñanza está presente de principio a fin.
Desde el Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26, hasta las palabras de Jesús cuando declara, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. La Escritura nos da testimonio de la naturaleza trina de Dios. Así que, más allá de las dudas o las confusiones que puedan existir, debemos aferrarnos a la revelación divina y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para comprender la verdad. Este es solo el comienzo de un viaje espiritual profundo, donde veremos cómo la Trinidad se revela en la Biblia y cómo esta verdad impacta nuestra fe y nuestra relación con Dios. A medida que avancemos, veremos que la Trinidad no es una doctrina lejana o teórica, sino una realidad viva que se manifiesta en nuestra vida diaria. Sigamos explorando juntos este maravilloso misterio de la fe, la Trinidad en la Biblia. La Trinidad no es una idea inventada por la Iglesia, ni un concepto que surgió siglos después de Cristo. Desde el principio de la creación, la Biblia Sagrada nos muestra indicios claros de que Dios se manifiesta en tres personas. En Génesis 1:26 leemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese hagamos en plural ya revela una conversación dentro de la divinidad, una pista temprana de que Dios no es una unidad solitaria, sino una comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta misma realidad se confirma en todo el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios aparece actuando y guiando a su pueblo, mientras que las profecías anuncian la llegada del Mesías, quien sería Dios con nosotros. Isaías 7:14. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la revelación de la Trinidad se vuelve aún más evidente. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, confirmando que Jesús no es solo un enviado divino, sino Dios mismo hecho carne. En Génesis 1:2 vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, mostrándonos que desde la creación el Espíritu Santo estaba presente y actuando. A pesar de estas evidencias, hay quienes argumentan que Dios es uno solo sin distinción de personas, pero Deuteronomio 6:4 nos ofrece un equilibrio perfecto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo no niega la Trinidad, sino que afirma que Dios es uno en esencia, aunque se manifiesta en tres personas distintas. Las palabras de Jesús también son claves para entender la Trinidad. En Juan 10:30, Él declara, yo y el Padre somos uno, afirmando su unidad con Dios, pero manteniendo su distinción como persona. Cuando Jesús se bautiza, el Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, mientras que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Aquí, las tres personas de la Trinidad se revelan simultáneamente en un solo evento. No es una fusión de roles, sino una demostración clara de la coexistencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta armonía. Además, Jesús nos dejó una enseñanza crucial en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Aquí vemos que el Espíritu Santo no es una simple energía o fuerza impersonal, sino una persona divina que enseña, guía y consuela a los creyentes. Esta promesa de Jesús se cumplió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos con poder, equipándolos para predicar el Evangelio y realizar milagros en el nombre de Cristo. Hechos 2:1-4. La Trinidad no es solo un concepto teológico, sino una realidad activa que opera en la vida de los creyentes, transformando corazones y fortaleciendo la fe. A medida que exploramos la Trinidad en la Escritura, nos damos cuenta de que no es una doctrina aislada, sino el fundamento de nuestra relación con Dios. La Biblia nos muestra que el Padre nos ama y envió a su Hijo para salvarnos.
El Hijo nos redimió con su sacrificio en la cruz, y el Espíritu Santo nos guía en la verdad. Cada persona de la Trinidad trabaja en unidad para nuestra salvación y comunión con Dios. Ahora que hemos visto cómo la Biblia revela esta verdad, es momento de explorar formas de entenderla mejor a través de analogías que nos ayuden a visualizar este misterio espiritual. Analogías para entender la Trinidad. Comprender la Trinidad puede ser un desafío, porque estamos tratando de explicar con palabras humanas la naturaleza infinita de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos han intentado ilustrar este misterio con ejemplos sencillos. Uno de los más conocidos es el del agua. El agua puede existir en tres estados: líquido, hielo y vapor, pero sigue siendo la misma sustancia. De manera similar, Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas distintas. Sin embargo, esta analogía tiene sus límites, ya que el agua no puede existir en sus tres formas simultáneamente, mientras que Dios siempre es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Aún así, este ejemplo nos ayuda a visualizar cómo un solo ser puede manifestarse en formas diferentes sin dejar de ser el mismo. Otro ejemplo útil es el del Sol. El Sol es una única estrella en el cielo, pero de él emanan luz, calor y energía. La luz nos permite ver, el calor nos da calor y la energía sostiene la vida. Son tres aspectos distintos de la misma fuente. De la misma manera, Dios es uno, pero el Padre es la fuente de todo. El Hijo es la luz del mundo. Juan 8:12. Y el Espíritu Santo es el poder que transforma y renueva. Hechos 1:8. Esta comparación nos ayuda a entender que aunque cada persona de la Trinidad tiene un rol específico, todas provienen de la misma esencia divina. La unidad y la diversidad en la Trinidad son como los rayos del sol, diferentes manifestaciones de la misma gloria. En la Biblia también encontramos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender este misterio. Jesús dijo: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos». Juan 15:5. En una vid, la raíz, el tronco y los sarmientos forman un solo organismo. La raíz nutre, el tronco sostiene y los pámpanos producen fruto, pero todos pertenecen a la misma vid. Del mismo modo, el Padre es la fuente, el Hijo nos conecta con Él y el Espíritu Santo produce fruto en nuestras vidas. La Trinidad no es una división de Dios en partes separadas, sino una unidad perfecta en amor y propósito, trabajando siempre en armonía para nuestra salvación. Una forma más cotidiana de ilustrar la Trinidad es a través de la familia. Imagina a un padre, una madre y un hijo. Son tres personas distintas, pero juntas forman una unidad familiar. Cada uno tiene su rol, pero el amor que los une los hace inseparables. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, y parte de esa semejanza se refleja en nuestra capacidad de vivir en comunidad. La Trinidad nos muestra que el amor es el centro de la naturaleza divina y que fuimos creados para vivir en relación con Dios y con los demás. Por eso, cuando amamos a nuestro prójimo, reflejamos la comunión perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las analogías nos ayudan a acercarnos a un misterio que va más allá de nuestra comprensión, pero no pueden capturar completamente la grandeza de Dios. La Trinidad no es un rompecabezas para resolver, sino una verdad para experimentar. Cuando oramos, nos dirigimos al Padre. Cuando buscamos salvación, encontramos al Hijo, y cuando necesitamos guía, el Espíritu Santo nos ilumina. En la vida cristiana, la Trinidad no es solo un concepto teológico, sino una realidad viva que nos transforma. Ahora que tenemos estas imágenes para ayudarnos, es momento de abordar algunas objeciones comunes sobre la Trinidad y cómo podemos responder a ellas con base en la Biblia. Refutando. Argumentos contra la Trinidad. Uno de los argumentos más comunes contra la Trinidad es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia.
Este razonamiento, sin embargo, ignora una verdad fundamental. Hay muchas doctrinas cristianas que no mencionan explícitamente ciertos términos, pero cuyos principios están claramente enseñados en la Escritura. Por ejemplo, la palabra Biblia tampoco aparece en las Escrituras y nadie duda de su existencia o autoridad. Lo que importa no es la presencia del término, sino la enseñanza que transmite. La Biblia está llena de referencias a Dios en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús mismo ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, dejando claro que los tres comparten la misma divinidad y esencia. Otro argumento común es que Jesús no es Dios. Algunas personas citan pasajes en los que Jesús se refiere al Padre como alguien mayor que Él, Juan 14:28, para argumentar que Cristo es inferior a Dios. Sin embargo, este razonamiento pasa por alto el contexto completo de la enseñanza bíblica. En Juan 1:1 se afirma claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Además, en Juan 8:58, Jesús declara: antes que Abraham fuese, yo soy, utilizando el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Estas afirmaciones no solo indican que Jesús es divino, sino que se identifica con el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. Su encarnación no disminuye su divinidad, más bien muestra su amor al hacerse humano para nuestra salvación. Algunos afirman que el Espíritu Santo es solo una fuerza o energía impersonal, como si fuera un poder sin identidad propia. Sin embargo, la Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona con voluntad, emociones y propósito. En Juan 14:26, Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Un mero poder no puede enseñar ni consolar, pero una persona sí. En Hechos 5:3-4, Pedro declara que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, lo que confirma su divinidad y personalidad. El Espíritu Santo no es una mera influencia, sino el mismo Dios que habita en los creyentes, guiándolos y transformando sus vidas. También hay quienes argumentan que la Trinidad es una invención posterior, influenciada por filosofías paganas. Sin embargo, la evidencia bíblica demuestra lo contrario. Desde el Antiguo Testamento encontramos indicios de la pluralidad en Dios. En Génesis 1:26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, sugiriendo una pluralidad en la unidad divina. En el Nuevo Testamento, esta revelación se hace más clara a través de las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles. La doctrina de la Trinidad no es una adición humana, sino una revelación progresiva que Dios ha dado a lo largo de la historia de la salvación. Cada objeción contra la Trinidad puede ser respondida con la Biblia, pero lo más importante no es solo entender este concepto teológicamente, sino experimentarlo en la vida diaria. La relación con el Padre en la oración, la comunión con Cristo en la salvación y la guía del Espíritu Santo en el caminar diario nos muestran que la Trinidad no es solo una doctrina, sino la esencia misma de la vida cristiana. Y ahora, con este fundamento claro, es momento de reflexionar sobre la importancia de esta verdad en nuestra relación con Dios. La importancia de la Trinidad. Comprender la Trinidad no es solo un ejercicio teológico, es una clave para conocer a Dios en profundidad. La Biblia Sagrada nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en perfecta unidad para llevar a cabo la salvación de la humanidad. No se trata de un concepto abstracto, sino de una realidad viva que impacta nuestra fe. Cuando oramos, nos dirigimos al Padre con confianza, a través del Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Efesios 2:18. Cada persona de la Trinidad tiene un papel en nuestra vida.
El Padre nos ama con misericordia, Jesús nos redime con su sacrificio, y el Espíritu Santo nos transforma desde adentro. Ignorar la Trinidad es perder la riqueza de esta relación con Dios. La Trinidad no es una invención de la Iglesia, sino una revelación que está presente desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. En el bautismo de Jesús, los cielos se abren y el Padre declara: «Este es mi Hijo amado», mientras el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Mateo 3, 16, 17. En Apocalipsis vemos a Dios en su plenitud gobernando por la eternidad. Este misterio no es un rompecabezas a resolver, sino una verdad a abrazar con fe. La creencia en la Trinidad fortalece nuestra esperanza y nos da la certeza de que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. Jesús no vino solo a enseñar, sino a revelar al Padre y darnos el Espíritu Santo. Antes de partir, prometió: «Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Juan 14, 16. Esta promesa no fue en vano. El Espíritu Santo sigue actuando hoy, guiando a los creyentes, dando dones y transformando corazones. Muchos han experimentado su poder de maneras milagrosas: sanidades, restauraciones, cambios radicales de vida. Negar la Trinidad es negar la obra misma de Dios en la historia de la humanidad y en nuestras propias vidas. Aceptar la Trinidad nos lleva a una fe más profunda y completa. Nos ayuda a ver que Dios no es distante ni inaccesible, sino un Dios que se relaciona con nosotros de maneras diversas. La oración cobra un nuevo sentido cuando entendemos que no estamos hablando a un ser lejano, sino al Padre que nos ama, al Hijo que nos comprende y al Espíritu que nos fortalece. Nuestra comunión con Dios se hace más íntima cuando reconocemos la presencia de las tres personas en nuestro día a día. Esto nos lleva a una vida cristiana más plena, con más amor divino, más esperanza y más confianza en su poder. El misterio de la Trinidad no debe ser un obstáculo para nuestra fe, sino un motivo de alabanza. Nos revela un Dios cercano, que actúa, que se manifiesta y que nos invita a ser parte de su plan eterno. No se trata solo de entender la doctrina, sino de vivirla. Con cada oración, cada testimonio y cada acto de fe experimentamos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu. Y así, al comprender mejor la Trinidad, aprendemos a caminar más cerca de Dios, con un corazón lleno de fe y una vida transformada por su presencia. Si este estudio sobre la Trinidad tocó tu corazón y te ayudó a comprender mejor a Dios, dime, ¿cómo has experimentado la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu vida? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás los próximos contenidos que fortalecerán aún más tu fe. Ahora, si quieres seguir profundizando en otro gran misterio de la Biblia, haz clic en el próximo video que ya está apareciendo en tu pantalla. Nos vemos allí.